Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Comenzamos. Miércoles 2 de junio, bienvenidos a las claves del día, las cosas que hacen irrepetible o memorable este día. No sé, yo creo que irrepetible porque memorable no me suena. Bueno, los cacerolazos en Cuba ya son señores a plena luz y delante de la policía. En las últimas horas ha habido manifestaciones simultáneas prácticamente en toda La Habana. Ojo, en El Vedado, en Centro Habana, Habana Vieja, La Lisa, Arroyo Naranjo, Regla, 10 de octubre, Boyeros, Centro y otros municipios de La Habana. Por ejemplo, en Marianao detuvieron momentáneamente una mujer que desesperadamente estaba pidiendo en la calle comida para sus hijos. Pero ¿saben qué pasó? Los vecinos se plantaron delante de los policías y los policías tuvieron que liberar a la mujer. La mujer ha terminado pagando 30 pesos de multa. En Guanabacoa, la policía no reprimió a una manifestación encabezada por mujeres. No se atrevió a reprimirla. En la calle Monte, en Centro Habana, decenas de personas salieron gritando libertad. Los apagones ya son de 40 horas. Por cierto, el Observatorio Cubano de Conflictos dice que en el mes de mayo se registraron 1.300 protestas en todo el país. Ahora, ¿qué están gritando los manifestantes? Abajo Díaz-Canel, que vengan los americanos, libertad y abajo los Castros. Y mientras tanto, las compañías hoteleras siguen abandonando Cuba. Iberostar de España, Archipiélago Internacional, que es un grupo asiático, y Blue Diamond de Canadá se desvinculan de Cuba. Meliá deja de operar 15 de sus 20 hoteles. 2 navieras que operaban en la isla también se han ido. Y todo esto está pasando a 48 horas de que comiencen las sanciones contra las empresas que tienen relaciones con Gaesa. Y a pocas horas después de que en el Senado de la Nación el secretario de Estado Marco Rubio contara lo que él le dijo a los cubanos. Hemos hablado con ellos y le hemos dicho lo que tienen que hacer para recuperar su economía. Ojo, pero Marco Rubio no contó lo que respondió la parte cubana, que es lo que yo quisiera saber. Hay una noticia terrible, macabra, y perdonen ustedes los adjetivos que siempre sobran en periodismo. Han descubierto 4 cadáveres en una casa en El Doral. La policía encontró muertos un hombre, una mujer y 2 niñas en la 111 Court y la 72 Terras. Una llamada telefónica alertó a las autoridades. Esto se está investigando como un homicidio-suicidio. Ya han sido identificadas las víctimas. Los 4 fallecidos tenían heridas de armas blancas. Ray Charles, 42 años, Melania Loring, 46, y sus 2 hijitas, Savannah, de 11 años, y Siena, de 8. Esta mañana la alcaldesa del Doral estaba hecha una pena. Cristi Fraga dijo en un comunicado, la voy a citar: como madre y como alguien que conoció personalmente y admiró a la madre amorosa y entregada en el centro de esta tragedia, esta pérdida se siente especialmente cercana, y pidió orar por la familia. Pero recupero una noticia que ha saltado como liebre en todas las salas de redacción. Las visas, las tarjetas Visa y Mastercard dejan de operar en Cuba, con lo que significa que el gobierno se ha quedado sin posibilidad de bregar con las divisas que entran y salgan del país. Una de las fuentes financieras más importantes del gobierno cubano la acaba de perder el régimen de La Habana a 48 horas de que comiencen las sanciones de Estados Unidos contra Gaesa. Otra noticia del día, contrarreloj y con el tiempo en su contra, el presidente Trump está buscando finalizar la guerra. Trump asegura que Irán ya no acepta poseer armas nucleares. Admite que Netanyahu le preocupa. En las últimas horas, por cierto, tildó de jodido loco a Netanyahu, y perdonen la expresión. Después dijo que estaba muy incómodo con Netanyahu. Ahora, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Lo voy a resumir. Irán y Estados Unidos se siguen atacando. El estrecho de Hormuz sigue bloqueado. Los precios del petróleo siguen subiendo por tercer día consecutivo. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? Amenaza de recesión en las economías prácticamente de todo el mundo. Y hay más. La Agencia de Energía Atómica dice que en estos momentos hay más riesgo en Irán con el programa nuclear que antes de la guerra. No hay nada claro sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. De hecho, a esta hora no se sabe si esas negociaciones están funcionando o no. Trump dice que sí, Irán lo desmiente. Irán dice que Trump cambia constantemente de opinión. Y por cierto, Trump se mantiene muy beligerante, Irán se mantiene tan beligerante como Trump, y parece que no hay salida. Oiga, ¿y sabe usted qué impacto tendrá el Mundial de Fútbol en Estados Unidos en la economía? 17,000 millones de dólares. Pero este país es tan grande que eso, 70%, dice que se muestra muy poco interés por el Mundial. Y el último dato a tener en cuenta,
Las ofertas de empleo en Estados Unidos alcanzaron en abril su nivel más alto, pero la contratación se redujo. Vamos a ampliar todo esto enseguida, pero antes, como siempre, los titulares. Se desmorona el imperio turístico del régimen. Meliá huye de Cuba mientras las sanciones cercan a Gaesa. Les contamos. Kast sacude a América Latina. El presidente de Chile respalda una posible acción de Estados Unidos contra Cuba. Tenemos los detalles. Horror en Doral. Nuevos detalles estremecen el caso de los padres y sus 2 hijas halladas sin vida. Además, Miguel Cosío conversa con Rolando Cartaya, investigador, sobre el aumento de las protestas en Cuba, el creciente descontento social y hasta dónde puede llegar la crisis. Félix Guillermo conversa con Alfredo Yáñez, periodista, sobre las nuevas declaraciones de Marco Rubio contra el régimen venezolano y Delcy Rodríguez y el complejo panorama político que enfrenta Venezuela. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. La cuenta regresiva llegó a cero, a solo horas de que entren en vigor las sanciones de la administración de Donald Trump contra empresas vinculadas al conglomerado militar Gaesa. La cadena hotelera española, Meliá, anunció el abandono inmediato de 15 hoteles en Cuba. La decisión marca un punto de quiebre. Meliá se convierte en una de las empresas internacionales más importantes que se retira de un sector que durante años fue presentado por el régimen como pilar económico del país. Pero no es un caso aislado. En los últimos días, Iberostar dejó de operar 12 hoteles vinculados a Gaesa. La canadiense Blue Diamond Resorts confirmó su salida de 62 instalaciones turísticas con más de 12,000 habitaciones. A esto se suma la decisión de Iberia, que suspendió sus vuelos entre Madrid y La Habana por varios meses. Washington fijó el 5 de junio como fecha límite para que las empresas extranjeras rompan vínculos con Gaesa o enfrenten sanciones. El conglomerado, controlado por los militares cubanos, domina buena parte del turismo, la hotelería y las finanzas de la isla. El golpe llega en un momento crítico. Cuba cerró 2025 con apenas 1,8 millones de visitantes internacionales, menos de la mitad de los que recibió en 2018. Hoteles semivacíos, apagones constantes y problemas de abastecimiento reflejan el deterioro del sector. Durante años, el régimen apostó todo al turismo como fuente de divisas. Hoy, con menos vuelos, menos inversionistas y más sanciones, ese modelo enfrenta su mayor prueba. Un dato simbólico. La salida de Meliá se confirmó el mismo día en que el régimen celebraba los 95 años de Raúl Castro, arquitecto del modelo económico militar, hoy bajo presión internacional. La pregunta ya no es cuántas empresas se irán, sino cuánto tiempo podrá resistir el sistema económico cubano. Camilo Lavastilla, América Noticias. Y quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos, que en algún minuto se hará la libertad para cada uno de ustedes. Por décadas fue una idea prácticamente prohibida en la política latinoamericana, pero ahora un presidente en funciones acaba de ponerla nuevamente sobre la mesa. José Antonio Kast, presidente de Chile, declaró que respaldaría una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba para poner fin a lo que calificó como una dictadura que ha gobernado la isla durante décadas. Sus palabras provocaron una inmediata reacción de La Habana y reabrieron uno de los debates más sensibles del continente. La declaración llega cuando Cuba parece una olla de presión. Barrios enteros pasan noches en la oscuridad, los anaqueles continúan vacíos, conseguir medicinas se ha convertido en un privilegio y miles de cubanos siguen abandonando la isla convencidos de que el futuro está en cualquier lugar menos allí. Pero hay otro elemento que hace aún más explosivas las palabras de Kast. En las últimas semanas han aparecido reportes sobre planes de contingencia y escenarios de crisis que estarían siendo evaluados por Washington en caso de un deterioro acelerado de la situación cubana. La Habana respondió con dureza. El canciller Bruno Rodríguez acusó a Kast de promover posiciones peligrosas y de despreciar el derecho internacional. Sin embargo, el hecho de que un presidente latinoamericano respalde públicamente una acción de este tipo demuestra hasta qué punto ha cambiado la conversación sobre Cuba en la región. Hay sanciones,
Hay presión económica, hay reportes sobre planes de contingencia y ahora también hay un presidente latinoamericano diciendo que respaldaría una intervención para sacar del poder al régimen cubano. Más allá de si eso ocurre o no, una cosa parece clara. El tema Cuba ha vuelto a colocarse en el centro del tablero geopolítico de América Latina, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. ¿Qué tal? Les saluda Félix Guillermo. Bueno, como les mencionaba, el secretario de Estado, Marco Rubio, compareció en el día de ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Un discurso general donde dio, digamos que su visión sobre el Estados Unidos que él quiere. Un Estados Unidos fuerte, ganador, y se refirió también, por supuesto, a la región, América Latina, a la influencia china durante los últimos 20 años que aseguró ninguna administración ni republicana ni demócrata logró detenerlo, que ahora se están dando pasos para poder hacerlo, y de cómo América Latina ha cambiado de color, con excepción de Brasil. Él mencionó a Brasil y Colombia hasta ahora, sin embargo no mencionó a México, no dijo ninguna palabra sobre México, se enfocó en Brasil, donde viene próximamente un cambio electoral. Sobre Cuba y cómo la comparó la situación de Cuba con Venezuela, muy interesante lo que dijo el secretario. Dijo, y voy a citar específicamente, y vamos a leer esto entre líneas, como siempre, como el título del programa, ¿no? En política exterior, la elección no es entre una buena opción y una mala opción, es entre dos opciones que distan mucho de ser ideales y uno intenta averiguar cuál de esas dos opciones es mejor para Estados Unidos y cuál es la menos perjudicial. Y Venezuela, por supuesto, que encaja ahí perfectamente bien con esa declaración del secretario Rubio, ¿no? Si leemos entre líneas, este comentario lo hizo teniendo a Venezuela en mente. Rubio, y muy pragmáticamente, considero que sí, que tiene razón, los tiempos no corren en la mayoría de las ocasiones con la velocidad que quisiéramos, pero también son declaraciones que a la larga, a la postre, tienen una justificación política. ¿Por qué? Porque es ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ¿no? Que es el encargado de liderar y de debatir lo que es la política exterior de los Estados Unidos. El Senado tiene un enorme peso a la hora de poder vetar o incluso retrasar, si no vetar y retrasar, las dos cosas, iniciativas de política internacional impulsadas por el Ejecutivo, o sea, la Casa Blanca, ¿no? Que es un poco el contrapeso. Es básicamente la información sobre Cuba. Reiteró que el conglomerado Gaesa controla el 70% del Producto Interno Bruto cubano. Estamos hablando en activos entre 14.000 y 17.000 millones de dólares. Continuamos. Lo que comenzó como una simple verificación de bienestar terminó convirtiéndose en una de las escenas más impactantes registradas este año en el sur de Florida. Las autoridades de Miami-Dade investigan la muerte de un hombre, una mujer y sus dos hijas menores de edad dentro de una residencia ubicada en la exclusiva comunidad de Doral Isles. Las víctimas fueron identificadas como Ryan Charles Whiten, de 42 años, Melanie Lauren Heyer, de 46, y sus hijas Savannah, de 11 años, y Sienna, de apenas 8. Según la investigación preliminar, los 4 fueron encontrados sin vida dentro de la vivienda después de que la policía acudiera tras recibir una llamada solicitando verificar el bienestar de los residentes. Con el paso de las horas, las autoridades comenzaron a reconstruir lo ocurrido y ahora manejan el caso como un posible homicidio-suicidio. Los investigadores confirmaron que las víctimas presentaban heridas provocadas con arma blanca y fuentes cercanas a la investigación señalan que las muertes habrían ocurrido por estrangulamiento, aunque las conclusiones definitivas dependerán de los resultados forenses. El caso ha generado conmoción porque ocurrió en una de las comunidades más tranquilas y exclusivas de Doral, una ciudad conocida por su fuerte presencia de familias latinoamericanas y considerada una de las más seguras del condado Miami-Dade. Estamos de verdad súper tristes la comunidad porque Catalina es donde ocurrió la escena de esta y todos estamos sorprendidos porque es una comunidad muy tranquila. Vecinos aseguran estar en estado de shock mientras continúan llegando agentes, peritos y detectives a la residencia donde ocurrió la tragedia.
Por ahora, las autoridades no han revelado qué pudo desencadenar los hechos ni quién habría ejecutado el ataque. Lo único claro es que una familia completa desapareció en circunstancias que siguen estremeciendo a toda la comunidad. Mientras avanzan las autopsias y la investigación de homicidios intenta reconstruir las últimas horas de esta familia, Doral permanece conmocionada por una tragedia que nadie vio venir. Soy Leticia Grau para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. La crisis de combustible en Cuba ha llegado a un punto tan extremo que algunos cubanos ya están echando aceite de girasol en los tanques de sus vehículos para poder seguir rodando. Papi, ya esto es increíble, increíble, increíble. Mira, voy a entregar un paquete a la casa aquella que está allá, pero el cliente coge y me dice que no se puede entrar, que tú sabes que el dragüe está mojado porque lo acaban de pintar. Escucha, y no es la casa, pero lo que me impresiona a mí, loco, me acaban de robar el carro. Me acaban de robar, mira la hora que es, 25 paquetes todavía me quedaban. Me acaban de robar el carro, increíble. Y le digo al tipo que me enseñe las cámaras a ver si cogieron el carro y no me las quiere enseñar. Mira, botaban en medio del monte, mira, con un paquete. Esto es increíble. Y después dicen que en Estados Unidos no se roba. Un video viral muestra a un hombre vertiendo aceite vegetal de cocina directamente en el tanque de un almendrón ante la imposibilidad de conseguir gasolina o diésel. Lo que hace poco parecía una solución aislada en tractores o camiones, ahora también empieza a verse en autos particulares, como otra señal del nivel de desesperación que vive el país. La lógica detrás de esta improvisación es simple: el combustible escasea, está carísimo y muchas veces no aparece ni en el mercado informal. En ese contexto, algunos prefieren arriesgar el motor antes que quedarse completamente varados. Más que una curiosidad, la escena retrata el grado de deterioro de una Cuba donde la necesidad ha obligado a convertir la cocina en estación de servicio. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvieron a 3 cubanos con antecedentes penales graves en medio de operativos dirigidos contra inmigrantes con historial delictivo. De acuerdo con los reportes, entre los arrestados figuran personas con condenas previas por delitos serios, lo que vuelve a poner atención sobre el endurecimiento de las acciones migratorias en estos casos. La detención de estos cubanos reabre además el debate sobre las consecuencias que enfrentan quienes, tras llegar a territorio estadounidense, terminan involucrados en hechos criminales que complican aún más su situación legal. También vuelve a discutirse el tema de las deportaciones y los obstáculos que muchas veces surgen cuando estos procesos dependen de acuerdos o gestiones con Cuba. Más allá del arresto en sí, el caso refleja cómo el tema migratorio sigue cruzándose con preocupaciones de seguridad, política y cooperación bilateral. En un contexto de creciente presión sobre inmigrantes con récord criminal, este tipo de noticias genera fuerte atención tanto dentro como fuera de la comunidad cubana. La crisis eléctrica en Cuba volvió a agravarse tras una nueva falla en La Habana que provocó apagones y dejó fuera de servicio a importantes termoeléctricas del país. La situación se produjo en medio de otro día de fuerte inestabilidad en el sistema energético nacional, donde los cortes de corriente siguen marcando la rutina de millones de cubanos. En la capital, muchos barrios volvieron a quedar a oscuras sin un horario claro de restablecimiento, aumentando la desesperación de familias que viven entre apagones, calor y escasez. Esta nueva avería llega en un contexto ya considerado crítico, con un sistema eléctrico sobrecargado, obsoleto y sin capacidad real para garantizar estabilidad. Cada nueva falla no solo agrava la falta de electricidad, sino que también golpea servicios básicos, negocios y la vida diaria de una población agotada. Para muchos, lo que ocurre ya no es una crisis temporal, sino el reflejo de un colapso estructural que el régimen no ha podido resolver.